Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de llorar y tiempo de reír. El libro de Eclesiastés nos habla palabras de mucha sabiduría, en las cuales nos enseña que hay muchas etapas en la vida donde hay muchos cambios. Para nosotros los cristianos no es ningún secreto de que nosotros también sufrimos, que nosotros nos preguntamos por qué nos suceden las cosas, que nosotros no entendemos todo lo que sufrimos en la vida. Pero una cosa sí está clara, es que viene un tiempo para nuestra vida, que es el tiempo de la gracia de Dios, el tiempo del perdón y el tiempo en que Él restaurará todas las cosas y nos tomará con Él para que estemos con Él. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny, hoy comenzamos una serie de estudios nuevos que se llama Las etapas de la vida. Y esto es importantísimo porque refleja una manera, un modelo de nosotros visualizarnos en nosotros mismos como familia, como individuos y como iglesia. Pero la oración siempre es la primera etapa y la última. Le pedimos a Él que nos dirija. Amén. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que podemos venir a ti en todo momento para pedir el don de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por llenarnos de tu Espíritu Santo, por abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que comprendamos las Escrituras y nos acerquemos más a ti. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Las etapas de la vida. Leamos Génesis 1:31 para comenzar. Mientras Dios se preparaba para el primer día de reposo sabático de la tierra, contempló la creación y expresó que todo era bueno en gran manera. ¿Fue todo bueno desde el mismo inicio? Esa es la pregunta, Rafael. Y sabes que es una pregunta capciosa y tiene gran dificultad para muchas personas. Y la lección en particular no enfatizó este aspecto mucho. Pero queremos traerlo a colación porque va a resultar útil para el maestro al presentarlo en su clase, entender que también en medio de la perfección antes del pecado había cosas que no eran buenas. Bueno, Johnny, y es una ilustración bastante importante porque cuando Dios comenzó la narración de la creación en el libro de Génesis, encontramos que al principio todo estaba desordenado y vacío. O sea que Dios demuestra que Él puede convertir el caos, el desorden y el vacío en algo maravilloso. Dios puede transformar lo que a nosotros nos parece feo y malo en algo positivo, en algo que es hermoso y en algo que es bueno. Y eso es un mensaje muy importante para nosotros mantener en mente, Johnny, porque ¿cuántas veces nosotros miramos los eventos en nuestra vida y encontramos que hay desorden, que hay caos, encontramos que no tenemos control, encontramos que no podemos entender, no sabemos cómo salirnos de estos problemas en los que estamos? Pero si recordamos que Dios puede crear algo positivo con el desorden y el caos, entonces tenemos esperanza. Y veamos los detalles de esto, porque es importante enfatizar esto porque algunos hermanos y hermanas no van a tragárselo fácilmente. Génesis 1, 1 y 2, la primera etapa de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Para entender el verso 2, hemos de irnos al hebreo. Y queremos facilitarlo mostrando las palabras en hebreo, mostrando la transliteración letra por letra a las letras que usamos en español y la traducción, las posibilidades que ofrece el léxico bíblico. Veamos. La primera palabra es tohu. ¿Y significa qué, Rafael? Deformidad, confusión, irrealidad, vacío. La segunda palabra es bohu, que significa Vacío, sin sentido propio, desperdicio. y la tercera es koshek, que significa Oscuridad, negrura, lugar secreto. y la cuarta de las que escogimos que hablan de esta parte negativa es tehom, Que significa profundidades, lugares profundos, abismo, lo profundo del mar. de modo que Dios al crear este paquete, ¿cómo lo llamamos? Este paquete de imperfección, porque Rafael habló muy correctamente que Dios puede transformar la imperfección en perfección, pero ¿quién fue el que originó toda esa imperfección? ¿Quién fue el que hizo ese desorden, esa oscuridad, ese vacío, esa deformidad, esas profundidades? ¿Quién fue el que lo hizo? Fue Dios el que lo hizo. Dios es el único creador. No es que Dios viene a aprovecharse de lo que encontró aquí hecho, que era un desorden, y lo transforma para algo bueno. Es que Dios comenzó la creación antes del pecado con una imperfección, Rafael. Esa es la primera etapa. La primera etapa es que comenzaron las cosas que no estaban buenas. Había un desorden, un caos, una oscuridad y un abismo. Bueno, y entonces, pero la lección no es que Dios sea Dios de desorden y de caos, en el sentido de que eso es lo que Dios quiere, sino que Dios comenzó por ahí para darnos esa lección objetiva. ¿Cuántas veces nosotros no convertimos la obra de Dios, las enseñanzas de Dios, los propósitos de Dios en un caos, en algo pervertido por nuestra indisciplina, por nuestros deseos pecaminosos, por nuestra flojera, por el descuido, por alguna razón? Creamos una confusión, creamos un caos, pero entonces, Johnny, la lección está en que esa no va a ser el final. Eso no tiene que ser el lugar donde nosotros permanecemos, el lugar donde siempre vamos a estar. Porque si nosotros somos imperfectos y tendemos a crear una vida con desorden y crear problemas en nuestra vida y crear del orden caos y de lo bueno algo malo, o sea que cometemos errores y echamos a perder las cosas, podemos tener esperanza de que Dios nos ayuda a arreglar, a poner las cosas en orden poco a poco. Y en el capítulo 1, el verso 25, Dios creó por etapas, tenemos la segunda etapa. Y dice allí, y vio Dios que era bueno. Y la palabra en hebreo, las dos palabras, ki, top, que significa todo ser bueno, ser agradable, ser alegre. Entonces, entendamos esto. Todo esto que fue bueno no comienza con el primer día. Lo que está declarando bueno comienza con el tohu bohu, el desorden aquel que fue el mismo inicio. En otras palabras, el proceso de creación de hacer lo bueno comenzó con Dios creando un caos y un abismo y un desorden que estaba en oscuridad. Y eso es tan bueno como el producto final. Y en la vida tuya, en la vida de la iglesia, también va a haber etapas y va a haber momentos en que las cosas están desordenadas. Para dar un ejemplo que es más fácil de tragar y de entender. ¿Es fácil para un niño aprender a caminar, Rafael? Bueno, los niños aprenden a caminar a través de tropezones. Dándose golpes, cayéndose. Verle las piernitas a una criatura, es posible, si está aprendiendo a caminar, es posible verle las piernitas sin que haya moretones.
Es muy probable que vamos a encontrar muchos moretones en esas piernitas. Hay padres que quieren controlar todo y no dejan al niño que se mueva porque no quieren que tenga moretones. Pero esos niños no van a crecer de manera balanceada y normal, porque Dios nos diseñó para que experimentemos, para que aprendamos a caminar como Él lo hizo, y es a través de errores y a través de caídas. Y entonces, Johnny, ese es un tema interesante porque como padres nosotros quisiéramos ahorrarles muchos problemas a nuestros hijos, con consejos, con prohibiciones, con controles, con programar sus vidas de manera de que ellos no sufran y no tengan la oportunidad de tomar decisiones equivocadas. O sea, pensamos que tal vez la mejor manera de ser padres es controlando todas las variables de manera de que nuestros hijos no sufran. Pero eso no es lo que nosotros vemos en la Escritura. En la Escritura Dios permite que el ser humano cometa el pecado. Es rara la vez que Dios envía impedimentos para que el ser humano no peque. Normalmente Dios permite que el ser humano cometa pecados y hasta pecados muy graves, porque esa es la manera de que el ser humano puede recapacitar, puede llegar a entender el mal y entonces desear acercarse a Dios para corregir y quitar la maldad de su vida. Y tenemos salmos muy hermosos, Johnny, en los cuales David habla: Señor, quita la maldad de mi vida, purifícame y seré limpio. A través de esas experiencias fue que David aprendió a buscar el bien. Volviendo de nuevo a Génesis, si nos vamos a la tercera etapa, leemos los versos de Génesis 2, los versos 18 y 19. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Amárrense el cinturón. Hemos de entender que lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que antes del pecado, no fue como el capítulo 1 de Génesis lo presenta únicamente, que fue bueno y fue bueno y fue bueno y fue bueno y fue bueno en gran manera. No, el capítulo 2 te da los detalles de cómo se desdoblaron los eventos y nos dice que en la creación del ser humano primero crean al varón y una vez que Dios lo crea le dice: no es bueno. ¿Esas palabras las escuchó el primer hombre o no las escuchó? No es bueno. Yo creo que él no necesitaba escucharlas porque yo creo que él mismo se dio cuenta que algo andaba mal. O sea, él tenía una necesidad que no estaba satisfecha. Y entonces Dios le dice: haré pues ayuda idónea para él. Pero ¿qué procede Dios a hacer cuando le promete que le va a hacer ayuda idónea? Una vez le dice: no es bueno que estés solo. Entonces le dice: te haré ayuda idónea. ¿Y qué es lo próximo que viene? Crea los animales. Y entonces, ¿con qué propósito creó los animales? Porque dice que al final no se halló ayuda idónea para él. El verso 20 leamos al final de esta tercera etapa. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Hemos de entender que claramente nos dice el verso que el propósito que Dios le dijo a Adán, lo que le prometió a Adán, fue: tú no estás bueno solo, pero no te preocupes, Adán, yo te voy a hacer ayuda idónea. Y entonces le trae todos los animales. ¿Y qué está haciendo Adán dándole nombre a los animales? Buscando su ayuda idónea. Si me imagino que él llegó al orangután y vio al señor orangután con la señora orangutana y se miró a sí mismo y miró la orangutana y dice: esta es la que más se parece a mí. Y a lo mejor hasta le echó la mano. ¿Y qué habrá hecho el señor orangután cuando ve que Adán extiende la mano para la señora orangutana? Bueno, Johnny, Dios le dio a él algo que el ser humano necesita, que es un propósito en la vida. O sea, que si Dios hubiera creado a Adán para que estuviera ahí haciendo nada,
iba a llegar el momento donde Adán se iba a sentir aburrido, se iba a sentir sin propósito en la vida, y entonces esta función de nombrar a los animales venía a llenar esa necesidad básica, pero ni aún así Adán estaba satisfecho. Porque Dios le dice que te haré ayuda idónea. Le trae todos los animales y concluye al final del verso 20, para Adán no se halló. Quiere decir que él estaba buscando. Si no halló, es porque estaba buscando y no lo encontró. ¿Y qué fue lo que no encontró en medio de todos los animales? Ayuda idónea para él. Yo me imagino que Dios estaba riéndose. Yo me imagino a Dios bien lleno de humor y le encanta jugar bromas. Y esta fue una broma pesada para el hermano Adán. El corazoncito de Adán como mínimo se sentía curioso. Yo me lo imagino con dolor. Pero los que piensan que antes del pecado no había posibilidad de tener dolor y que todo el tiempo Adán estaba sonriendo, yo no me imagino a Adán así. Yo me imagino a Adán creyendo lo que Dios le dice y experimentando los sentimientos y experimentando ansiedad, incomodidad, desconformidad. Y entonces Dios lo pone a dormir y al ponerlo a dormir, entonces ya viene la tercera etapa. Bueno, Johnny, sí, Adán se habrá sentido como, bueno, aquí falta algo. No hay una persona como yo con la cual compartir la vida, y pronto Adán comenzó a hacer así, mirar para allá, Señor, algo falta aquí, que es entonces cuando Dios le da la respuesta a su necesidad. Pero yo lo pongo a mirar así, porque yo me imagino que Dios estaba con él, estaban en conversación. Sí. Y yo me imagino inclusive que Dios está teniendo un placer grandísimo, le crea el orangután y la orangutana y se los trae. Y Adán le dice, pues esto lo voy a llamar orangutana. Y Por supuesto, no sabemos los nombres, no era hebreo que hablaban, él fue escrito en hebreo, porque ese es el idioma del pueblo de Israel, que aprendieron por causa de Abraham mudarse a Hebrón en el área donde conocemos como Palestina. Entonces, en hebreo se dan las palabras que nosotros tenemos aquí. Leamos los versos, los detalles de 18 y 19. Dios le prometió ayuda idónea, pero no se halló ayuda idónea. Dios usó etapas en la creación de la primera pareja y estas etapas incluyeron sentimientos tal vez no tan felices. Dios sigue usando etapas hoy en la vida de relaciones matrimoniales o en todas las relaciones humanas. Esa primera historia de Génesis, el capítulo 2 de la creación, desdoblando los eventos de la creación, no está simplemente como algo histórico, está para ayudarnos a nosotros a entender nuestra vida, a entender las relaciones humanas, y ese es el propósito de todo el trimestre, que se estará estudiando a través de todas las lecciones, que las etapas no siempre comienzan entendiéndose claramente, y hemos de conocer que no es solamente por causa del pecado. Sí, el pecado ha complicado las cosas más, pero no es simplemente por el pecado, porque aún antes del pecado, a Adán Dios le complicó la vida. Y no solamente Dios le complicó la vida a Adán, Dios complicó la creación. No pudo haber creado Dios desde el principio, sea la tierra con habitantes, con árboles, con seres humanos, y con una declaración que todo estuviera hecho. ¿Pudo haberlo hecho Dios así? Sí, sí, obviamente Dios pudo, así como Dios comenzó con una tierra desordenada y vacía, con un caos, Él pudo haber comenzado desde el principio que todo era perfecto, pero entonces lo que faltaría allí, eso sería un problema porque faltaría el entendimiento de nosotros de cómo Dios fue creando las cosas por etapas en el orden correcto, en el orden debido, de manera de que fue preparando a la creación para poder sustentar a la vida y cada vez en un orden mayor, hasta que llegamos al ser humano y luego esa etapa de la pareja de Adán. Dios lo hizo a propósito así porque en eso hay enseñanza y hay entendimiento para nosotros. Y me encantó, Rafael, que dijiste que vino de lo menos importante a lo más importante, de lo menor a lo mayor, y termina con Eva. Así que, ¿quién es la más importante de toda la creación? La mujer.
No somos nosotros los hombres, porque los hombres fueron creados antes. Y si lo que queremos pensar es que Dios creó lo más importante primero, entonces los perros son más importantes que nosotros, porque los perros fueron creados antes que el hombre, de acuerdo a Génesis 1. Así que, ¿qué fue creado primero y qué fue creado después? Y cuán importante es, de cualquier manera que lo pongamos, los hombres no somos el centro de la creación ni lo más importante. Pero venimos a la cuarta etapa. Dios crea por etapas, la cuarta etapa, narración de Génesis 2, 21 al 25. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se harán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué maravillosa historia, Rafael. Qué maravillosa historia. Aquí nos dice claramente la Escritura que el final es feliz. Dios creó a la mujer y la mujer fue ayuda idónea y el hombre fue ayuda idónea para ella, porque los dos son idóneos el uno para el otro. Y las declaraciones que hace la humanidad, hueso de mis huesos y carne de mis carnes, somos iguales. En hebreo es ish e isha, es la misma palabra para varón y para varona. La traducción de varón y varona de la versión antigua resulta muy apropiada, porque en hebreo es la misma palabra, solo se le añade una letra al final que lo hace femenino. Hay una interpretación interesante que hacen los judíos de este pasaje de la creación, donde dice que varón y hembra los creó. En esa interpretación dice que Dios creó al ser humano como un ser unido y que luego separó la parte femenina de la parte masculina. Y por lo tanto, el ser humano dividido está incompleto. Y por eso es que dentro de la cultura judía hay un gran énfasis en el matrimonio, porque ellos interpretan eso de que cuando se unen y serán una sola carne, ahí es donde está el ser humano completo, en la unidad del matrimonio. Que es una manera interesante de interpretar eso, que posiblemente nosotros no estemos de acuerdo con cada detalle, pero es interesante cómo los judíos miran este pasaje de que el ser humano en realidad está incompleto si estamos solteros y que solamente llegamos a estar completos cuando nos casamos. Y nosotros adaptamos esta interpretación judía y decimos que no es necesario estar casados, pero sí es necesario estar en sociedad con otros humanos, en relaciones humanas, en familia. Y para todos los solteros, la iglesia tiene que ser la familia. Todas las personas que viven solos y que son miembros de tu iglesia, tienes un llamado particular de irles a proveer relaciones humanas y no tiene nada que ver con sexualidad. Tiene 100% que ver con la humanidad y las relaciones humanas. Leamos los detalles para entender esto de la cuarta etapa en Génesis 2, 21 al 25, resaltando los puntos. Primero, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Varona, porque del varón fue tomada. Se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Estaban ambos desnudos, pero no se avergonzaban, en vez de es bueno. ¿Viste esta diferencia, Rafael? Pero antes de llegar a lo último, analicemos los detalles anteriores. Primero, en las relaciones humanas, si yo soy soltero y seguiré soltero por las decisiones de mi vida, ¿cómo puedo ser hueso de mis huesos y carne de mi carne dentro de la iglesia? Pues esto lo explica Jesús en Juan 17, la oración que tuvo por nosotros, para que sean uno, como el Padre y yo somos uno.
La iglesia tiene que ser familia para todos los solteros y las solteras. Si la iglesia solo enfatiza a los casados y hace sentir a los solteros como que están incompletos, no estamos cumpliendo la visión de Jesús de unidad. Solamente en Él estamos completos. Solamente en Él funcionamos. Y la iglesia es el lugar donde todos somos una sola carne. No una sola carne en el matrimonio exclusivamente, sino que la iglesia se convierte en el matrimonio con Jesús y todos somos la mujer que se casa con Jesús. Comunico esta tensión, Rafael, entre las dos metáforas. Sí, y otra manera que podemos entenderlos es que en la iglesia somos uno porque somos una familia. Somos hermanos y hermanas en Cristo, todos somos hijos de Dios, que es nuestro Padre. O sea que esta ilustración del matrimonio y de la familia se utiliza para poder entender la calidad de relación que debe existir entre nosotros y de nosotros con Dios. Hay un momento en el que el ser humano que se ha entregado a Cristo entiende que ahora está en una nueva vida, en una vida en relación con Dios. Si es una persona que ha perdido a toda su familia, ya entiende que no es una persona huérfana de padre y de madre, sino que tiene a Dios por padre, que tiene a los miembros de la iglesia como familiares. Pero es algo que tenemos que entender y adoptar conscientemente, de que no solamente Dios es nosotros somos hijos de Dios, sino que Dios es nuestro Padre, aceptar a Dios como nuestro Padre. La Escritura nos presenta con seguridad que la familia de la iglesia debe depender de Él, de Dios, de Jesús. Y volviendo a la historia de la creación, volvamos a ver el texto. No termina diciendo que todo fue bueno. Termina diciendo que no se avergonzaron. Esto es clave para nosotros en la iglesia. Trayéndolo de la historia de la creación, de las etapas de la creación, a la iglesia y las etapas de la vida, del matrimonio, de los hermanos, de la familia, de la iglesia. La clave no es llegar a ser buenos. La clave es no avergonzarse, Rafael. Hay una diferencia muy grande. Porque el que hace como objetivo ser bueno y si no es bueno no son familia y no son uno y no pudieron funcionar juntos, se divorcian, Rafael. Por eso hay tanto divorcio. Por eso en la iglesia hay tanta división. Por eso en una iglesia se sale un miembro y votamos a un miembro porque no lo queremos, porque no se somete a nosotros, porque no es bueno. Hemos de entender que la clave de las relaciones humanas no es llegar a ser buenos, es llegar a no tener vergüenza. Eso implica que yo puedo ver tus imperfecciones, que Rafael, tú no tienes imperfecciones, yo sí tengo la lengua muy larga, pero tú estás, tu carácter ahí. Que yo vea tus imperfecciones no me debe separar de ti. Tú no debes sentir vergüenza. Yo no debo sentir vergüenza de tener la lengua larga como la tengo. Porque estamos en relación. Porque estamos en Cristo. La esperanza es especial. Filipenses 1:6. Lo leo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué promesa tan maravillosa. Nosotros venimos a Cristo. Su Espíritu Santo está sobre nosotros, haciendo una obra que Cristo describió como convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, transformándonos, llamándonos a una entrega completa y llamándonos a la unidad unos con otros y a la unidad con Él. Esa es la etapa más grande de nuestra vida, esa unidad con Dios y con los miembros de la iglesia. Bien, apreciados hermanos, llegamos ya al final de esta lección. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.